Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Bueno, de hecho yo ya lo inicié, me tuve que adelantar, pero no importa, chicas, porque yo les voy a dar los pasos desde un inicio, ¿no? Las indicaciones para comenzarlo a trabajar. Quiero mencionarles algo. Esto, la mayoría de todos los proyectos, bueno, no la mayoría, sino todos los proyectos que yo pongo en este canal, son para que ustedes lo trabajen en la talla que ustedes deseen. Entonces, si por ahí alguien me pregunta qué talla es, qué talla, yo quisiera una talla más grande, yo quisiera una talla más chica, pues el canesú, yo por eso no me gusta decirles, mencionarles eh, mucho sobre las medidas o ay, es que ahorita se me fue la palabra, pero yo lo que quiero que les quede muy claro es que las indicaciones que yo doy es para que ustedes las trabajen en la talla que ustedes deseen. Por eso siempre les digo, ustedes, yo les muestro cómo comenzar el canesú de la prenda y ustedes pueden continuar tejiendo hasta llegar a la sisa. No todos tenemos la misma medida del cuello a la sisa, así es que pues esa va a ser la diferencia y es ahí a donde se va a marcar la medida o la talla para la persona que estamos tejiendo cierta prenda. Entonces, repitiendo, yo no me gusta decirles qué talla es la que estoy trabajando porque difiere mucho, cambia mucho. Ustedes pueden ajustarse con las indicaciones que yo doy a la talla que ustedes vayan o deseen trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues este es un suéter, este es un canesú, el que ustedes ven aquí, que se va a trabajar para un suéter. Entonces, la cantidad de puntos con los cuales yo estoy iniciando en el cuello es la misma cantidad que ustedes van a meter si tuvieran que hacerlo para una talla chica, como para una talla mediana, o igual para una talla grande, o incluso para una talla extra grande. Son la misma cantidad de puntos, no cambia, no cambia, son siempre la misma cantidad de puntos. Lo que sí va a hacer a marcar la diferencia entre una talla y otra es lo largo que vamos a tejer hacia abajo nuestro canesú hasta llegar a la sisa. ¿Y qué es la sisa? Pues es la medida que tenemos del cuello hacia abajo, lo que estamos tejiendo para llegar a la sisa, o sea, abajo de la axila, ¿sí? Entonces, aquí yo, por ejemplo, miren, yo si quisiera dejarlo así como está, pues igual sería para una talla chica. Si yo continúo tejiendo más hacia abajo, pues voy a obtener una talla mediana. Y si continúo trabajando o tejiendo más hacia abajo, pues voy a llegar hasta la talla grande o hasta la talla extra grande, ¿sí? Pero la misma cantidad de puntos que tenemos en el cuello, tanto para una talla como para otra, es la misma, no cambia. No cambia. Por eso a mí no me gusta mencionarles el múltiplo, si es un múltiplo de tal o un múltiplo de cual. No me gusta mencionarlo, yo no trabajo así. Yo trabajo de esta forma en la que les acabo de explicar, para que ustedes ajusten su prenda o vayan trabajando su prenda de acuerdo a la talla que ustedes necesiten, o para el cliente o para el familiar que le estén tejiendo su prenda. Entonces, son ustedes las que van a marcar hasta dónde quieren realizar, por ejemplo, en este caso del cuello hacia abajo, para qué talla es. Por eso siempre les digo también, conforme vayan tejiendo, váyanse midiendo las prendas para saber hasta dónde voy a tejer. Por ejemplo, de aquí a la sisa, hasta dónde voy a continuar tejiendo. Entonces, conforme voy avanzando, conforme va creciendo mi prenda, conforme la voy tejiendo, me la voy a ir probando para yo saber hasta dónde la quiero de largo, hasta dónde la quiero de holgada, hasta dónde la quiero de ajustada, hasta dónde la quiero de la sisa, ¿sí?
Si quiero una sisa muy justa, si quiero la sisa que llegue un poco más abajo. Entonces todo eso varía y eso ya depende de ustedes cómo vayan tejiendo. Entonces, ese es mi modo de trabajar, esa es mi técnica que yo utilizo para que ustedes trabajen y la puedan ajustar a sus proyectos, a sus tallas, a sus clientes, a ustedes mismas, ¿sí? Bueno, entonces, este es el canesú que yo llevo ahorita ya avanzado, pero yo voy a dar las indicaciones para que desde un inicio ustedes comiencen a trabajarlo. Ahora que ya se viene, bueno, pues ya tenemos aquí el frío. De hecho, ya se siente frío aquí en la Ciudad de México. Entonces, me imagino que en el interior de la República ya debe de haber bastante frío. Pero, pues todavía nos falta, estamos en noviembre, a una puerta de comenzar, iniciar diciembre. Pero bueno, ya para enero ya debemos de tener nuestro suéter terminado, porque pues sí, los fríos aquí en México, los más fuertes, los más duros, son en enero. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Miren, yo voy a trabajar y les voy a presentar este estambre. Yo voy a trabajar con esta marca ahora. Es la marca, aquí viene, Cucú, Super Cucú, ¿sí? Y estoy trabajando en esta presentación de 200 gramos. Entonces aquí está. Este rojo está muy bonito, está precioso. Y vamos a trabajar con este, ¿no? Entonces, bueno, pues las invito a que adquieran sus materiales. Si es de alguna otra marca, no importa, ustedes pueden trabajar del estambre o del que ustedes tengan por ahí guardado, tengan por ahí en su almacén. Bueno, pues utilícenlo. Ahora vamos a hacer un suéter. Y si ustedes trabajan con otra marca o con otro grosor, les voy a decir aquí, por ejemplo, tiene un grosor de, vamos a ver aquí, vamos a ver cuánto mide esta. Son 2 milímetros de grosor. 2 milímetros de grosor. O sea que si ustedes no trabajan con la misma marca que yo, no importa, ustedes pueden trabajar con el material que tengan o con el que quieran comprar, pero les recomiendo que sea de un grosor de 2 milímetros para que no les quede tan ancho, no les quede tan grueso, no les quede tampoco tan delgadito, ¿verdad? Porque no es hilo, esto es estambre. Bueno, aquí miren, ya les dije, son 2 milímetros de grosor. Entonces ustedes se acercan a su mercería de preferencia o donde compren sus materiales y van a pedir un estambre de este color, de tal color, el color que ustedes quieran, pero que tenga un grosor de 2 milímetros, para que más o menos les vaya quedando la prenda a la talla que yo voy a trabajar. Y bueno, entonces les repito, este es el Super Cucú, es con el que yo voy a trabajar y voy a tejer con un gancho del número 5, de 5 milímetros el gancho. ¿Sí? Este es un poquito grueso, no es muy grueso, hay más gruesos, pero este es de 5 milímetros. ¿Sí? Bueno, es con el que vamos a trabajar. Para este proyecto pues no necesitamos mucho, bueno, si acaso sí, dos separadores o marcadores de hilo, aquí está, ¿sí? Si quieren, y si no, pues o sea, igual y no es necesario, no es tan indispensable el marcador. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio y bueno, yo voy a interrumpir entonces esto que estoy haciendo hasta donde estoy tejiendo. Todavía me falta mi canesú, todavía me falta, pero yo les menciono esto para que ustedes se den una idea, ¿no? Y otra cosa importante antes de iniciar, ya saben que yo trabajo con varios videos, un proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta dar a detalle lo más que se pueda, lo he mejor explicado los videos y las instrucciones de cada prenda, ¿sí? Entonces, pues ya saben, no sé cuántos videos me voy a llevar con este proyecto,
pero lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar desde 0 hasta el final. Bueno, ya, ahora sí, vamos a dejar de decir tantas cosas y voy a comenzar. Entonces comienzo yo, como todos mis proyectos, haciendo un nudo de inicio. Aquí bien apretadito, hago mi nudo y voy a comenzar haciendo cadenas para hacer aquí, para montar mis puntos, para comenzar a tejer lo que es el cuello, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con 108 cadenas. 108 cadenas. Entonces, aquí comienzo tejiendo. Procuren no tejer tan apretado, pero tampoco tan flojo, ¿verdad? Y vamos a procurar que también todas las cadenas queden del mismo tamaño, que no nos quede una más apretada y otra más floja, ¿verdad? Que todas estén más o menos igual. Ya no sé cuántas llevo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llevo 11. Bueno, ustedes síganse así hasta tener las 108 cadenas. Y bueno, yo ya aquí tengo mis 108 cadenas y ahora voy a cerrar este círculo, pero vamos a procurar que no se nos tuerzan las cadenitas que acabamos de hacer. Entonces voy a ingresar mi gancho en la primer cadena que realicé y voy a hacer ahí un punto deslizado para cerrar toda esta rueda de cadenas, ¿sí? Miren, ¿sí? Así es como queda. Esta es la base, estas cadenas son la base para poder montar los puntos y comenzar con el cuello. Así es que, por eso les digo, aquí entra la cabeza de la talla chica, la talla mediana, la talla grande, la extra grande, en fin, ¿sí? Entonces, son 108 cadenas para cualquier talla que ustedes quieran realizar. Y aquí yo voy a iniciar con 1, 2, 3 cadenas. Esto es un primer macizo y hago 2 cadenas más. Estas son de separación, monto y aquí en la siguiente cadenita yo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo de 2 sacadas, 1 y 2. Este proyecto lo vamos a realizar con macizos de 2 sacadas. Hago una cadena de separación, monto, dejo pasar una cadena de aquí abajo, ¿sí? De mi base de cadenas dejo pasar un punto, una cadena, y en la siguiente ingreso el gancho y hago un macizo, ¿sí? Siempre de 2 sacadas, ¿sí? Ahora, tengo que tener 9 macizos. Aquí llevo 1, en el siguiente punto, 2, en el siguiente punto, aquí en el siguiente punto 3, en el siguiente punto 4, en el siguiente punto 5, en el siguiente 6, en el siguiente 7, en el siguiente 8 y en el siguiente 9. Tienen que ser un grupo de 9 macizos, ¿sí? Uno en cada cadenita. Entonces, después de haber hecho estos aquí, con separación de una cadena de espacio y una cadena de espacio abajo, tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 macizos. Después de esos 9 macizos, voy a hacer una cadenita, monto, dejo pasar una cadena de abajo y en la que sigue voy a ingresar mi gancho y voy a hacer otro grupo de 9 macizos. Aquí llevo 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. ¿Sí? Y así ya tengo otro grupo de 9. Hago una cadena de separación, dejo una cadena aquí abajo sin hacer y en la que sigue ingreso el gancho y vuelvo a hacer otro grupo de 9. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y entonces llevo hasta ahorita 3 grupos de 9 macizos. Un grupo, 2 y 3 grupos de 9 macizos. Voy a hacer una cadena, monto, dejo pasar un punto abajo, una cadena abajo y en el que sigue hago un macizo. Y después hago 2 cadenas, monto y en ese mismo punto voy a hacer otro macizo. ¿Por qué? Porque aquí estoy llegando a una esquina. Yo inicié en una esquina y ya llegué a la otra esquina. Después hago una cadena, dejo pasar un punto abajo y en el que sigue otra vez hago un grupo de 9 macizos. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena, dejo pasar un punto abajo y en el que sigue ingreso el gancho y otra vez vuelvo a hacer otro grupo de 9 macizos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tengo otro grupo más de 9 macizos. Después de la esquina hago una cadena, dejo pasar otra cadenita y en la que sigue ingreso mi gancho y vuelvo a hacer otro grupo de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. ¿Sí?
Pero ¿qué creen? Que aquí ya me equivoqué. Yo inicié con un grupo, 1, 2, 3 grupos primero y luego llegamos a la esquina. Y luego tenemos que tener 1 y 2, nada más 2 grupos para hacer otra esquina. Sí, entonces vamos a deshacer un grupo. Qué bueno que, no importa, miren, esto es para seguir aprendiendo y no lo vean como error. Si me van siguiendo, miren, les explico. Aquí inicié con de un macizo, una cadena, un macizo y después la cadenita y ya comenzamos con el primer grupo de macizos, 9 aquí. Una cadena y luego otro grupo de macizos, 2. Una cadena y otro grupo de macizos, 3. Y después la esquina, ¿no? Con un macizo, 2 cadenas, un macizo, una cadena y luego otra vez el grupo de macizos, que nada más tienen que ser 2. 1 y aquí ya tengo 1 y 2. Después de esos 2 hago mi cadena, dejo pasar un punto de abajo y en el siguiente ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo. Hago 2 cadenas y en el siguiente punto hago otro macizo, ¿sí? Hago una cadena, monto, dejo pasar un punto y en el siguiente hago mi grupo de 9 macizos, otra vez, después de la esquina. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena, dejo pasar un punto o una cadena abajo y en el siguiente ingreso mi gancho y vuelvo a hacer otro grupo. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hago una cadena, dejo pasar una cadena abajo y en el siguiente hago otro grupo más. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Después de la esquina, estos últimos tengo 1, 2, 3 grupos. Hago una cadena, dejo pasar una cadena abajo sin hacer y en la que sigue ingreso el gancho y hago un macizo. Hago 2 cadenas, aquí estoy formando otra esquina y en ese mismo punto ingreso el gancho y hago otro macizo. Una cadena, dejo pasar un punto abajo o una cadena y en el siguiente comienzo mi grupo de 9 macizos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Hago una cadenita, dejo pasar un punto o una cadena abajo y en el siguiente hago un grupo de 9, ¿sí? Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hago una cadena y ahora voy a cerrar aquí esta primera vuelta contando en la tercera cadena 1, 2, 3. Aquí ingreso mi gancho y hago un punto deslizado. Y con esto ya tengo montados mis puntos, que son los macizos. Es la base para comenzar el canesú. ¿Sí? Esto ya forma parte del cuello. Entonces se los pongo aquí para que lo vean y para explicarles que nosotros comenzamos a trabajar así, de esta forma. Miren, este cuadro tiene que quedar este rectángulo, no es un cuadro, es un rectángulo, ¿sí? Y es el cuello. Entonces iniciamos aquí con esta esquina y continuamos con 1, 2, 3 grupos de 9 macizos cada uno. Después la esquina y seguimos con 2, 1 y 2, 2 grupos y la esquina. Y después continuamos con 1, 2, 3, 3 grupos de 9 y la esquina. Y seguimos con solamente 2 grupos y terminamos aquí con un punto deslizado para cerrar esta vuelta y tenemos este rectángulo. Este rectángulo donde vamos a tener estos 3 grupos que corresponden a la espalda y estos 3 grupos, 1, 2, 3, que corresponden a el frente. Tenemos el frente y la espalda. Y donde están los grupos de 2, aquí un grupo de 9 y otro grupo de 9, son 2 grupos, ¿sí? Esto corresponde a una manga o a un hombro, y del otro lado tenemos el otro grupo de 2, 1 y 2, ¿sí? Entonces así es como les debe de quedar. Este es el inicio para poder comenzar a tejer y que nos quede este hermoso diseño de rombos. Pero esa es la base. Así es que vamos a continuar con la siguiente vuelta. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. Y aquí, en todas las esquinas vamos a trabajar de la misma forma. Entonces, miren, aquí me voy a recorrer con un punto deslizado a la primer cadenita, así. Y después voy a hacer otro punto deslizado, pero dentro de este espacio de cadenas, aquí. Así. Hago 3 cadenas. Esto es un macizo. Hago 2 cadenas de separación, monto y en este mismo espacio hago un macizo. Y así tengo mi B, esta B montada sobre la B de abajo. Estas son las esquinas y todas las esquinas que forman el canesú se trabajan de la misma forma. Hago una cadena de separación y aquí en este espacio voy a hacer un macizo. Hago una cadena, monto, dejo pasar un macizo de abajo y en el que sigue introduzco mi gancho y voy a hacer un macizo. En el siguiente
2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, en el siguiente 5, en el siguiente 6 y en el siguiente 7. Entonces vamos a tener montados 7 macizos sobre los 9 que tengo abajo, ¿sí? Dejando libre el primero y el último. Hago una cadena de separación, monto y en este espacio hago un macizo. Una cadena y voy a trabajar lo mismo que hice en este grupo de macizos, es lo mismo que voy a trabajar en los siguientes. Entonces aquí dejo pasar el primer macizo sin hacer y en el que sigue voy a ingresar mi gancho y voy a hacer ahora 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Una cadena y en este espacio un macizo, una cadena y llego al otro grupo donde voy a repetir lo mismo. Dejo pasar el primer macizo y en el siguiente un macizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadena y aquí en este espacio un macizo, una cadena y aquí en esta esquina en esta B es una B sobre la B. Entonces aquí hago un macizo, 2 cadenas y en este mismo espacio otro macizo para que me quede una B sobre la B de abajo. Una cadena y en este espacio un macizo, una cadena y voy a repetir lo mismo que trabajé acá en cada grupo de los 9. Voy a dejar el primero y el último sin hacer, el primero sin hacer y en el que sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Una cadena y dejo un macizo del grupo sin hacer. El primero y el último se quedan sin hacer. Y aquí en este espacio hago un macizo, una cadena y me paso a repetir lo mismo. En el siguiente grupo, el primero y el último sin hacer. Entonces en el siguiente hago mis macizos, ¿sí? Y así me voy repitiendo lo mismo hasta terminar toda esta vuelta. Aquí ya estoy llegando al término de la vuelta y voy a cerrar después del grupo de 7 macizos, una cadena, un macizo aquí en este espacio, una cadena y voy a contar 1, 2, 3. En la tercera cadenita ingreso mi gancho y cierro con un punto deslizado. Ahí está. Me voy a recorrer de la misma forma que hice en la vuelta anterior, con un punto deslizado y otro punto más deslizado, pero tomando por dentro este espacio, así, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2,
3 cadenas, esto es un macizo, 2 cadenas de separación y un macizo en este mismo espacio. Y ya me quedó, como siempre, la B sobre la B. Una cadena y aquí en este espacio voy a hacer un macizo y sobre el macizo de abajo un macizo y en el siguiente espacio un macizo, una cadena y ya llegué al primer grupo. Aquí tengo 7 macizos y voy a dejar el primero y el último sin hacer, entonces dejo pasar el primero y en el siguiente voy a comenzar mi grupo de macizos. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena y aquí en este espacio un macizo y un macizo sobre el que tengo aquí abajo y un macizo en el siguiente espacio, una cadena y en el siguiente grupo igual voy a dejar sin hacer el primero y el último de este grupo. Entonces aquí en el siguiente hago 1, 2, 3, 4 y aquí 5. ¿Sí? Entonces así es como va, así vamos con esta explicación de cómo se va a trabajar en los grupos y cómo se va a trabajar aquí en esta parte y cómo trabajamos en las esquinas. Todas las esquinas van de la misma forma, ¿sí? Aquí por ejemplo, después de estos 5 macizos, miren, en la primera vuelta donde se montaron los macizos vamos a tener los grupos de 9 macizos. En la siguiente vuelta vamos a tener 7 macizos y en esta vuelta vamos a tener 5, porque cada vuelta vamos a ir dejando el primero y el último sin hacer, ¿sí? Por eso es que vamos así. Aquí por ejemplo voy a hacer mi cadena de separación y aquí en este espacio hago un macizo y en el macizo que tengo abajo voy a hacer el segundo y en el siguiente espacio hago el tercero para que me queden aquí 3 macizos sobre el 1 que tengo de la vuelta anterior o el que tengo abajo, así como quedó también aquí y así como quedó también acá, ¿sí? Y así nos vamos a ir por toda la vuelta hasta terminar.